Buenas tardes. Esperamos 5 minutitos a que se incorporen alguno más y arrancamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se Tardes. encuentren bien. Bien, bien. Hola, buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Así la vamos, ahí se están ingresando algunos alumnos más. Así ya le vamos dando un poquito de marco a lo que es bioética y derecho a la salud. Si mal no recuerdo, la última clase, que fue hace 15 días, tengo que hacer ejercicio de memoria porque lamentablemente antes que dábamos una clase por semana cada uno, era más fácil seguir el hilo, y ahora cada 15 días se va complicando un poco. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que estábamos orientados hacia, habiendo terminado el análisis y, digamos, los hitos en materia de salud en la República Argentina del siglo XX, y vamos a entrar o adentrarnos un poquito en los conceptos de derecho a la salud o conceptos de salud y demás, ¿no? Acá yo siempre me detengo y quiero plantear 3 o 4 cuestiones importantes relacionadas del derecho a la salud para con los derechos humanos y para con la obligación del Estado, ¿no?, de garantizar la salud.
siempre relacionado o tendiendo a relacionarlo con la bioética, ¿no? Que, como ya habíamos planteado, el primer campo de acción que tuvo la bioética fue en el ámbito del derecho a la salud, ¿no? Y luego se fue extendiendo a otras disciplinas y otras ciencias, como por ejemplo el derecho ambiental o las ciencias políticas también, o la sociología. Pero bueno, hablando concretamente de la salud, 3 o 4 reflexiones que se pueden llegar a plantear. Por un lado, la concepción, si quiere, de la idea de lo que es la salud, ha tenido una evolución histórica en cuanto a su concepto, ¿no? Este concepto también ha sido modificado en parte, digamos, por la idea de contexto histórico en el cual nosotros nos encontramos. Si bien el concepto de salud hoy en día hay cierta resolución pacífica de la doctrina en entender que la salud como concepto y la enfermedad como concepto, como dos caras de la misma moneda, pueden tener una consideración de que no tenemos que estar ante la situación absoluta del concepto, ¿no? O sea, que tenemos que relativizar el concepto, y con eso quiero decir específicamente que está en continuo cambio y evolución el concepto de salud y de enfermedad. Esto en base, obviamente, siempre a la introducción de este agente que nosotros habíamos planteado en las últimas clases, que es la tecnología, ¿no? Con la tecnología, con los estudios científicos, tecnológicos, orientados hacia la salud, hoy en día el concepto de salud está en continuo cambio y evolución, como así el concepto de enfermedad. Cuestiones que antes no eran consideradas enfermedad, hoy en día son consideradas enfermedad, y esto es en parte por la evolución histórica del concepto de salud, ¿no? En un primer momento se pudo apreciar al concepto de salud primigenio, si se quiere, tomando de la base o partiendo de la base de esta postura, si se quiere, que se había tomado desde el punto de vista de los estados, de garantizar la salud para con sus conciudadanos, ¿no? En un primer momento, posguerra, estamos hablando, inicio de la década del 50, se asienta en el mundo, en la Argentina ya venía planteándose desde varias décadas atrás, la idea del bienestarismo social, ¿no? O la salud como estado de bienestar, ¿no? O sea, la introducción de la participación del estado de bienestar en la salud. ¿Esto qué trajo? Bueno, trajo, sumado a fenómenos mundiales como fueron el constitucionalismo social, ¿no? La obligación de ver, si se quiere, obligación guión deber, de garantía de ciertos derechos en cabeza del Estado para con sus conciudadanos, ¿no? Por el hecho de ser ciudadano. Esto viene concatenado a lo que nosotros planteábamos en las anteriores clases cuando hablábamos del derecho a ser y a existir, ¿no? El derecho humano por el solo hecho de ser humano. Y el derecho humano fundamental por el solo hecho de ser humano es el derecho a la vida. Y de allí, derivado obviamente, el derecho a la salud. Y a partir de allí se derivan otros derechos sociales. Y luego, si queremos ir bifurcándonos, podemos hablar de derechos civiles y políticos, podemos hablar de derechos de tercera generación o incluso de cuarta generación, pero siempre partiendo de la base de considerarnos personas, ¿no? Ni más ni menos. Esa noción básica que tiene el Código Civil, que permite entonces a un sujeto adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Si no somos considerados personas, esa cualidad queda en crisis y entra en crisis. Y al entrar en crisis, entra en crisis el marco normativo que pueda llegar a tener, ¿no? En esa consideración, entonces, el bienestarismo social trataba de establecer una fórmula horizontalizadora de derechos, o sea, tratar, dicho de otra manera o con otra expresión, de generar derechos a más cantidad de personas, ¿no? En materia concretamente del derecho a la salud, tratar de garantizar a más personas el derecho a la salud pública. Siempre estamos hablando de la salud pública, ¿no? Cuando hablamos del estado de bienestar, ¿no? Obviamente que fueron etapas, ¿no? La primera etapa fue de auge del estado de bienestar, luego vino en la década de los 70, a nivel mundial, estamos hablando, la crisis de los estados de bienestar que se instala en la Argentina en la década de los 90. En principio,
a inicios de la década de los 80 y ya a inicio de la década de los 80 se comienza a vislumbrar el fin de los estados de bienestar y cae básicamente en la década de los 90, ¿no? Con la introducción de una nueva teoría, ¿no? Que entra en crisis con la de los estados de bienestar, ¿no? Y que se contrapone en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, concretamente, en relación a esto, el concepto de salud fue tomado de los estados de bienestar. Y ustedes cuando vean el primigenio concepto de salud, apunta a esa conceptualización, ¿no? Plantea la salud como un estado de bienestar completo, ¿no? O sea, el concepto de salud apunta a que es un estado completo de bienestar. ¿Qué es lo que sucede si nosotros estamos frente a un estado incompleto de bienestar? Bueno, en ese caso la teoría planteaba que había enfermedad, ¿no? Por eso se planteaba que era un concepto absoluto, que no permitía matices, no había grises, no había cuestiones relativas, ¿no? Entonces, o se estaba sano o se estaba enfermo. Claro, en la doctrina y en la práctica médica se comenzó, desde una vez lanzada esta conceptualización, se comenzó a criticar la misma, ¿no? Obviamente porque existen muchos términos relativos dentro de un estado de bienestar, ¿no? Un estado completo de bienestar. Cuando nosotros podemos llegar a decir que gozamos de un estado completo de bienestar, quizás no lo sabemos y no lo tenemos, o quizás lo tenemos y pensamos que lo adolecemos, ¿no? Entonces, la doctrina y la práctica médica fueron orientándose hacia un concepto más relativo, ¿no? Primero, parten de la base de criticar la conceptualización de la salud como un estado, ¿no? Como un estado de situación, porque ellos plantean en la nueva conceptualización de la salud que en realidad no estamos frente a un estado o un estado de situación que es inamovible, sino que estamos frente a un esquema variable, ¿no? Donde las nuevas variantes y las nuevas incidencias pueden ir generando condiciones beneficiosas o perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, se empieza a hablar de un equilibrio, ¿no? De lograr con equilibrio. Y de lograr con equilibrio parte de la base de la relativización del concepto de salud, ¿no? Se elimina la idea de este estado, porque se plantea que en realidad la salud no es un estado y tampoco lo es la enfermedad, es un acontecer dentro del ser humano, ¿no? Que en el ámbito temporal puede ir variando, conforme existan orientaciones hacia algunas conductas o hacia otras conductas, ¿no? Y los padecimientos son los que van a exteriorizar el resultado de esas conductas, ni más ni menos, ¿no? Entonces se plantea como un esquema de un sub y baja. Imagínense ustedes en una plaza, ¿no? Que mientras más nos acercamos a un extremo, estamos más cerca de lo que es un concepto de salud, y cuando nos vamos acercando más hacia otro extremo, estamos más cerca de un concepto de enfermedad. Entonces, se parte de la base de que, primero, se destierra la necesidad de un estado completo de bienestar físico, porque eso no existe. Tampoco existe el estado completo de malestar físico, por un lado. Luego se rechaza la idea de que la salud esté asociada exclusivamente al bienestar o malestar físico, porque pueden existir bienestar físico y malestar psíquico o malestar de otro tipo, ¿no? Pero claro, para la evolución de ese concepto hacía falta que evolucione el concepto de salud y que no solamente se plantee a la afectación a la salud como un daño físico, ¿no? Existen con cuestiones que van, si se quiere, paralelas a la afectación física, ¿no? Que pueden derivar o no en una afectación física, pero que pueden ser consideradas enfermedad. Hoy en día tenemos múltiples variables de la salud derivadas, por ejemplo, de cuestiones psíquicas, ¿no? En realidad, muchas veces esas cuestiones psíquicas generan un impacto en la cuestión física, muchas otras no, pero hay que considerar la posibilidad de que existan por fuera de los elementos físicos también condicionamientos no físicos que puedan afectar a la salud. Entonces el concepto de salud se fue ampliando, y así también el concepto de enfermedad. Nosotros hasta hace 30 o 40 años la obesidad no era considerado, por ejemplo,
una enfermedad. Hoy en día, con muchas luchas y luego de muchos planteamientos, el programa médico obligatorio del Estado y de muchas empresas de medicina prepaga lo van incorporando lentamente, o van incorporando lentamente algunos criterios por los cuales una persona es considerada con un padecimiento, ¿no? Por tener sobrepeso, ¿no? Y ni hablar de obesidad mórbida y demás, ¿no? Claro, obviamente que el hecho de reconocer derechos no es gratuito, ¿no? Más que nada para nadie, ni siquiera para el Estado, porque el Estado al reconocer derechos también tiene que dotar de una estructura económica para poder sopesar y solventar estos derechos y estas garantías. Ni hablar de la empresa, ¿no? Una empresa de medicina prepaga que lo que menos te quiere es cubrir. En muchos casos existen ejércitos de abogados conformando contratos de adhesión, muchas veces, y por eso muchas veces van por defensa consumidor, que plantean, digamos, restricciones en materia de coberturas, ¿no? O límites a las coberturas, tratándose como un contrato de seguro vehicular, imagínense ustedes, ¿no? No cubre o excluye por tal cosa, no cubre o excluye tal otra. Bueno, una cosa es básicamente sobre bienes materiales y otra cosa es sobre la persona misma, ¿no? Y sobre su salud. Esa es la gran crítica que se le hace muchas veces a estos contratos de adhesión. No solamente en el ámbito privado, también los existen en el ámbito público, ¿no? Pero bueno, concretamente este concepto de salud fue avanzando y fue evolucionando, ¿no? Hacia ese estado de equilibrio. Y cuando se genera un desequilibrio, puede aparecer entonces un acontecer de enfermedad. Bueno, ¿de dónde surge contextualizado el derecho a la salud en la República Argentina? Legislativamente hablando, estamos hablando. Bueno, una cosa es antes de la reforma del año 94, la Constitución, la última gran reforma, y otra es después de la reforma, ¿no? Pre-reforma, o sea, antes del año 94, nosotros teníamos que asistir al texto pelado de la Constitución, en la cual expresamente no garantizaba el derecho a la salud. Ahora, se interpretaba que de la interpretación de algunos artículos, ¿no? De la aplicación de algunos artículos de la Constitución Nacional, como por ejemplo el artículo 14, en la parte de los derechos sociales, y dentro de ellos el derecho de peticionar ante las autoridades, ¿no? Ante una injusticia, ante una inequidad, ante una arbitrariedad, aquí se podría plantear entonces como el ejercicio de un derecho autónomo por parte de la persona para poder reclamar ante las autoridades, ante el Estado, ¿no? Otros planteaban también que el artículo 33 de la Constitución Nacional nos deja una gran puerta abierta, que son las declaraciones de derechos y garantías implícitas, estas que plantea la Constitución, que si bien no están expresamente consagradas, se derivan de la forma sana de gobierno, que se dice, ¿no? De la forma representativa, republicana, la forma de gobierno que uno adopte. Y en el marco de esta forma de gobierno que uno adopta, obviamente, en la forma representativa, la forma republicana, ¿no? De la administración de la cosa pública y la forma federal, la organización federal, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal, el derecho a la salud se garantice. Por ende, podría inferirse implícitamente que estaría garantizado dentro de este artículo, ¿no? Luego de la reforma de la Constitución del 94 fue mucho más sencillo esto, porque se incorporaron, por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución, que de cierta manera fue criticado por pretender ser, de acuerdo a algunos doctrinarios, una reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? El artículo 42 de la Constitución es el que regula el derecho de los usuarios y consumidores en la Constitución Nacional. Algunos critican esto porque en realidad no debió haberse planteado constitucionalmente, pero está y garantiza el derecho a la salud en la relación de consumo. Algunos plantean, las posiciones más restrictivas plantean que solamente en la relación de consumo se debería garantizar el derecho a la salud. Pero claro, cuando nosotros estamos planteando de que somos consumidores de un bien o un servicio, independientemente de quién lo preste, un particular o el Estado, estamos en una situación de un contrato de adhesión, con cláusulas que pueden llegar a asemejarse a las de la Ley 24.240 y sus modificatorias, podríamos estar en condiciones de incorporar al derecho a la salud dentro de al derecho a la salud en términos generales, no solamente en la relación estricta de consumo, y por ende podríamos tener una puerta abierta aquí también para poder ya explícitamente reclamar, ¿no?
Eso toda vez que, independientemente de lo antes descripto, el artículo 75, inciso 22, hoy con jerarquía constitucional, que son los tratados que ratifica la República Argentina con contenido, tratados con contenido de derechos humanos, ¿no? En todos ellos plantea el derecho a la salud. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 8, plantea básicamente la garantía que tienen que brindar los estados parte en materia de salud, ¿no? Entonces ya hoy en día no habría una discusión tan salvaje o descarada de tratar de desconocer la posibilidad de garantizar la salud, ¿no? En la República Argentina la bioética ha tratado de desandar el camino entre un sistema de salud que es complejo. Ya habíamos planteado, por ejemplo, el sistema de salud norteamericano, que lo habíamos hablado en las anteriores clases. Pero en la República Argentina el sistema decimos que es complejo porque es un sistema tripartito, ¿no? Tenemos la salud pública por un lado, la salud privada por el otro, y la salud semipública, que es la de las obras sociales, ¿no? O mutuales de salud. En este caso, entonces, la salud pública, solventada exclusivamente por el Estado, entendiéndonos por todos nosotros con los impuestos que abonamos, la salud privada, entendida básicamente por la empresa de salud, y la obra social, que es semipública, se dice, porque en realidad depende de los aportes para su funcionamiento, depende de los aportes que haga el Estado, ¿no? Independientemente del aporte que pueda hacer el asociado, ¿no? Por eso se dice que es mixta el aporte y el recurso, ¿no? Concretamente, cuando hablamos de esta situación que se da en torno al fenómeno de introducción de un sistema tripartito en la bioética, es interesante plantearlo desde este punto, porque antes de la década del 70 esto no era una gran discusión, ¿no? Porque el sistema de salud privado era muy reducido. Luego, ya hacia la década del 70 y mucho más en los 90, y hoy en día ya es una realidad, el sistema de salud privada tiene su espacio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en el sistema de salud privado? ¿Deben aplicarse las mismas reglas que se aplican al sistema de salud pública? Y bueno, la respuesta es obviamente que sí, porque necesariamente estamos tratando y estamos analizando relaciones entre particulares entre sí o entre particulares y el Estado, pero no dejan de ser particulares, ¿no? No existen ciudadanos que tengan una determinada categoría y ciudadanos que tengan otra categoría. Es por ello que se plantea que esta situación estaría englobada y que la bioética debería intervenir en todos los en todas las relaciones, ¿no? Concretamente, cuando se introdujo, mediando la crisis de los estados de bienestar hacia la década del 70, la postura de la economía de la salud, que hasta hoy en día se está planteando, ¿no? Y dicho sea de paso, nunca se ha dejado de lado y debe plantearse y analizarse en los términos en los cuales fue ideada, ¿no? La teoría de la economía de la salud plantea que ya sea considerado inversión o gasto, esto es en cierta medida muchas veces semántica, otras veces filosofía política, ¿no? Depende en la opinión que tenga cada uno y en la situación particular en la cual nos enrolemos, sea tomado como un gasto, sea tomado como una inversión en materia de salud. Ya hacia la década de los 70 se planteaba una ineficacia en la distribución de los recursos, porque la asignación de los recursos era muy significativa y el resultado final era escaso o pobre, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? La mala administración de los recursos por desidia, negligencia, por burocracia, ni hablar obviamente de corrupción, ¿no? Que siempre está latente y está la posibilidad, generaba entonces un daño muy importante en la administración y en la reputación por parte del Estado, administrador de los recursos sanitarios, ¿no? Esto dio pasto, si se quiere, a una teoría que plantea a la salud desde el punto de vista de la economía. Aquí se tiene que plantear un punto seguido, ¿no? Y analizar concretamente las causas por las cuales esta teoría surge, ¿no? Por un lado, y las consecuencias de la aplicación de esta teoría. Las consecuencias de la aplicación de esta teoría
mal interpretada y mal ejecutada son las que tuvimos en los 90, por ejemplo, ¿no? Con la privatización del Estado, ¿no? La reducción del Estado, la privatización de la salud al extremo, la falta de inversión, ¿no? La desinversión en materia de salud, la crisis del sistema sanitario público y el acabose, ¿no? En términos generales, debido básicamente a todos estos condicionamientos que yo les planteaba, ¿no? Claramente esa es la consecuencia. Ahora, no hay que atacar a la teoría en base a las consecuencias, porque la teoría las aplican seres humanos. Muchas veces las teorías que se aplican en un determinado contexto, en un determinado país, esa misma teoría se aplica en otro contexto y en otro país, y quizás en otro país tiene éxito. Entonces nosotros nos preguntamos por qué esta teoría, ya sea la del estado de bienestar, que se aplicó en Estados Unidos, la teoría bienestarista, en términos cuantitativos, se aplicó en Estados Unidos con el New Deal, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la reconstrucción de Europa, con los préstamos, ¿no? Por un lado. Y luego la teoría de economía de la salud o liberal de mercado, que también se aplicó en países disímiles en cuanto a idiosincrasia, cuestiones de raíz social, económica, y también tuvo un éxito determinado, ¿no? Está claro que obviamente ninguna de las dos teorías, ¿no? La que plantea el estado de bienestar al extremo y la que plantea el liberalismo económico al extremo, tienen solución de continuidad en el tiempo ad eternum, ni una ni la otra, ¿no? Obviamente habrá que analizar y estudiar las principales bondades de cada una de ellas y tratar de aplicarlas en la idiosincrasia de un país como es la República Argentina, ¿no? Que tiene sus particularidades, partiendo de la base de la salud, tiene un sistema tripartito y muchas veces es difícil, ¿no? Aplicar a rajatabla teorías que en otros países se aplican con un sistema totalmente distinto, ¿no? Entonces, como primer elemento, no demonizar una teoría. Ni el Estado benefactor al extremo hay que demonizarlo, ni el liberalismo económico al extremo hay que demonizarlo, sino que hay que analizarlos en sus contextos y en sus aplicaciones, ¿no? Lo cierto es que en Argentina el estado de bienestar como fuente, digamos, de garantía sanitaria fracasó, y el estado liberal de mercado como ente autónomo reduccionista de las funciones del Estado también fracasó. Entonces, estos dos elementos nos pueden llevar para el futuro, plantear que la intervención de la bioética tiene que ser dentro del campo de su saber, dentro de los principios, jugar en ambas teorías, ¿no? Porque obviamente una no excluye a la otra, ¿no? En el mundo estas teorías no se excluyen. En el mundo existen los estados y existen las empresas. Entonces, la convivencia entre las dos es la que prima y es la que se fomenta, digamos, ¿no? Al menos en gran parte del mundo desarrollado, ¿no? La existencia del Estado y la existencia de la empresa no se discuten, ¿no? Entonces, en ese esquema y en esos términos intermedios es en donde la bioética tiene un juego, digamos, ¿no? Claramente el juego de la bioética siempre va a apuntar a no favorecer al Estado o a la empresa, sino favorecer al individuo, ¿no? Porque siempre nos estamos poniendo en discusión acerca de los dos gigantes, por un lado el Estado y por el otro lado la empresa, pero en el medio están los individuos, que son los recipendarios de este servicio o de este bien, como ustedes lo quieran denominar, depende de quién lo brinde, ¿no? Entonces, la bioética no debe entrar en esa polémica o polemizar políticamente, sino lo que tiene que plantear es, en base a estos datos esenciales, ¿no? Reconocer el derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el contexto en el cual se debe brindar este derecho hacia el individuo, con una mirada hacia el individuo. Es por eso que se plantean los principios de la bioética desde ese sentido, desde el sentido de la beneficencia, desde el sentido de la autonomía, ¿no? Desde el sentido de la justicia. Se plantea la beneficencia como punto o como, si se quiere, soporte de la medicina.
Por el otro lado, se sostiene la autonomía como soporte del paciente, del individuo. Ahí están los dos extremos, si se quiere, ¿no? En la relación médico-paciente. Y en el medio, obviamente, equidistante uno del otro, la justicia, ¿no? Y la bioética tiene que aplicarse de acuerdo a esa justicia y a esos criterios de justicia. Criterios de justicia que nosotros ya conocemos, ustedes son estudiantes de Derecho, muchos avanzados, próximos a recibirse, y se deben aplicar los criterios de justicia que en cada caso en particular tengan que aplicarse, ¿no? Ni beneficiando al Estado, ni beneficiando a la empresa, ni beneficiando al individuo el 100% de los casos. Son cuestiones, son criterios distributivos, son criterios equitativos, bueno, todos los conceptos de justicia que hemos estado estudiando a lo largo de la carrera, ¿no? En términos económicos, en términos de elementos morales y demás, ¿no? Pero claro, en este esquema es en donde tiene que jugar y analizar y estudiar la bioética, ¿no? Pero era todo mucho más fácil hasta la aparición de la revolución científico-tecnológica. Cuando se produce la irrupción de la revolución científico-tecnológica y la aplicación de la tecnología en el diagnóstico, en la intervención quirúrgica, en el postoperatorio de seres humanos, ¿no? A través de las máquinas, de los robots, que hoy en día ya es un hecho, solamente falta que venga un robot y nos opere, en términos, si se quiere, presenciales, ¿no? Porque en realidad siempre nos opera un robot. Está la mano humana, está la mano del ser humano, pero el robot está. Cirugías laparoscópicas, cirugías cardíacas, cirugías, intervenciones de mediana y de baja complejidad, siempre se apoyan en la existencia de este elemento tecnológico, ¿no? Y hasta dónde ese elemento tecnológico, que es la inteligencia artificial, va a tener su participación en estos elementos, en estos criterios de la bioética. Por eso decimos que la bioética no se tiene que quedar engarzada y enraizada en la chiquita, como se dice, ¿no? Discutiendo si salud pública sí, si salud pública no, si salud privada sí, si salud privada no. Esa discusión la tiene que dar, pero no tiene que quedar empantanado en esa, exclusivamente en esa discusión, sino que también tiene que plantear cuál es el rol y cuál va a ser el rol de actuación y de intervención entre el particular, el paciente, y quien aplique esta tecnología, en un primer momento, esta tecnología artificial, ¿no? Entonces, esos son los debates que en el futuro se van a empezar a dar y se tienen que dar necesariamente en materia de bioética, ¿no? Concretamente la bioética ha tratado de introducir algunos criterios interesantes en base a que en materia de derecho a la salud, en un primer momento se trata de diagnosticar un problema, de diagnosticar una dolencia, ¿no? Un padecimiento, y que la bioética trata, si se quiere, de agrupar o aglomerar en torno a determinadas variables que puede llegar a tener una persona con tendencia a producir o generar alguna enfermedad o no. Estas son las denominadas variables de la salud. De acuerdo a las teorías de la variable de la salud, nosotros las podemos estudiar en términos beneficiosos al esquema de salud pública o beneficiosos al esquema de salud privada, de acuerdo a la interpretación que tengamos. Pero es interesante que la bioética comience a realizar ese trabajo de base, de extensión, si se quiere, de recopilación de datos y de análisis de estos mismos datos, ¿no? Porque son los datos que necesariamente tenemos que tener a mano para poder establecer cuáles son las falencias del sistema y tratar de poder solucionarlas con una mirada humanística, ¿no? Las teorías de la variable de la salud nacieron allá por la década del 70 y explican cuáles son las tendencias, o las causas, mejor dicho, por las cuales una persona puede tener tendencia a enfermar, ¿no? Acá, en un primer momento se habló de 4 variables de la salud. Esto fue en primer momento, ¿no? Luego, más adelante, se multiplicaron estas variables de la salud. Hoy en día, ustedes si googlean variables de la salud, van a ver que existen cientos de variables de la salud, obviamente por
y en consonancia con esa evolución del concepto de salud y de enfermedad, ¿no? Si existen más condiciones que puedan aquejar a una persona, el concepto de enfermedad y de salud se va amplificando, y entonces las variables de la salud también se van a ir amplificando. Concretamente, independientemente de que existan muchas variables de la salud, pueden aglomerarse o agruparse en 4 variables grandes, ¿no? Estas son las que dieron origen al concepto de las variables de la salud y que hasta hoy en día se siguen aplicando. Desde allí podemos tener subvariables, pero las grandes variables de la salud siguen siendo 4. O sea, que una persona tiene tendencia a enfermar por una de estas 4 variables de la salud, que son la calidad de vida, los bienes y servicios sanitarios, el medio ambiente o condiciones ambientales y la genética. La teoría de la variable de la salud trata de estadísticamente establecer en qué porcentaje, del 1 al 10, en un diagrama de torta del 100%, en qué porcentaje participa cada una de ellas, incide en la salud del ser humano, ¿no? Podemos empezar por el medio ambiente o condiciones ambientales. Cuando hablamos de medio ambiente, no estamos solamente hablando de la contaminación ambiental propiamente dicha, ¿no? De los recursos naturales, sino también la contaminación ambiental de los recursos no naturales, ¿no? El ambiente fitosocio-sanitario en el cual una persona o una familia se desenvuelvan. Estamos hablando de no solamente las condiciones sanitarias, sino las condiciones sociales, ¿no? La exposición a agentes externos que puedan afectar a la salud de la persona o de una determinada población, ¿no? Condiciones sociales de inequidad, de desigualdad. No solamente estamos hablando pura y exclusivamente de el grupo familiar que viva, por ejemplo, en un asentamiento precario o en una villa miseria, respecto de la cual entonces está a las claras, ¿no? Básicamente que condiciones ambientales deplorables anidan allí, ¿no? Sino que también podemos estar hablando de ciudades que están superpobladas o determinadas regiones geográficas con superpoblación, expuestas básicamente también a condiciones de medio ambiente inadecuadas, ¿no? Por eso el medio ambiente es muy amplio, respecto del cual nosotros nos vamos a ir desarrollando y amplificando en las próximas clases cuando hablemos de medio ambiente. También van a tener la oportunidad y la posibilidad de tener alguna clase con la cátedra de Derecho Ambiental de la facultad, como la idea de interdisciplinaridad. También vamos a dar la posibilidad de que la cátedra de Derecho Ambiental pueda ingresar y dar su participación en bioética. Pero bueno, no yéndonos de foco, la cuestión medioambiental participa en las variables de la salud en un 20%. O sea, que 2 de cada 10 personas tienen tendencia a enfermar por condiciones medioambientales, sociomedioambientales deficientes, ¿no? Siguiendo con esta teoría, las variables de la salud plantean, y esta es una de las teorías o una de las variables que ha tenido más desarrollo en los últimos años, que es de la genética, ¿no? La genética humana participa del 25% de las probabilidades de una persona con tendencia a enfermar, ¿no? Estamos hablando de condiciones genéticas que puedan derivar en una dolencia, en un padecimiento o en una enfermedad, ¿no? Sea o no sea terminal, no estamos hablando pura y exclusivamente de tumores o cánceres, ¿no? Sino de cualquier situación que pueda ser arrastrada o que pueda ser heredada a través de los genes. Esto se fue desarrollando, el tema de la genética, sin duda alguna, acelerado hacia mediados de la década del 50 para acá, ¿no? Del siglo pasado estamos hablando, ¿no? Todas aquellas intervenciones e invenciones de la época nefasta mundial, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y las intervenciones de muchos médicos de dudosa reputación, ¿no? Fueron precedidas por investigaciones científicas a la luz de la legalidad, si se quiere, tendiendo, si se quiere, al estudio de los genes, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, y debemos plantear un paréntesis,
Este estudio genético y su consecuente manipulación, que tanto fue criticada en una determinada época, Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, podemos hablar, Mengele en Alemania, podemos hablar, bueno, eso a la luz de la realidad y de la actualidad sigue sucediendo, la manipulación, a la luz de la realidad y de la actualidad sigue sucediendo, no estamos hablando de la experimentación, ¿no? Eso, si sigue sucediendo y en caso de que se comprobare, sería oprobioso, ¿no? La experimentación en seres humanos es oprobioso. Hoy en día hasta está muy fuerte la tendencia a condenar la experimentación en animales, ¿no? De hecho, por ejemplo, la vacuna contra el COVID fue experimentada en simios. Una especie determinada de simios que tienen un porcentaje de parentalidad o de similitud con el ser humano de casi el 95%, ¿no? Ahora lo que hay es más regulación, obviamente, ¿no? Hay regulación para poder experimentar, hay límites para poder experimentar, ¿no? La experimentación en seres humanos, obviamente, dista mucho de ser la más recomendable. Sin embargo, y hablando del COVID-19, la experimentación en seres humanos existió, porque básicamente una vez superada la etapa de vacunación en animales, comenzó una etapa de prueba y de investigación, de prueba y error en seres humanos, ¿no? Tampoco, entonces, dicho esto, hay que demonizar, ¿no?, los estudios genéticos, hay que demonizar la manipulación genética por el solo hecho de plantear el beneficio de la autonomía. O sí, eso también cada uno de ustedes tendrá la opinión, ¿no? Pero siempre partiendo de la base de analizar los hechos en concreto y en particular, ¿no? Existen ciertos límites, cuando esos límites se transgreden o se trasvasan, podríamos estar hablando de un abuso, ¿no? Pero bueno, hoy en día la manipulación genética es un hecho, los estudios genéticos son un hecho, ¿no? La realidad de la genética ha avanzado mucho luego del año 2000 con la publicidad, la puesta en pública del mapa genético humano, ¿no? Y hoy en día esto es un elemento que más que nada en el ámbito privado tiene mucho desarrollo, lamentablemente en el ámbito público siempre por la misma situación, ¿no? La carencia de recursos y de presupuestos orientados, porque los investigadores son los de CONICET, los de Malbrán y demás instituciones públicas son de primera categoría, pero muchas veces, obviamente, la falta de recursos por parte del Estado hace que las investigaciones se ralenticen un poco, ¿no? Que quizás en el privado, como tiene aportes externos, y no depende de los aportes del Estado exclusivamente, puede avanzar un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, la genética humana entonces participa de un 25% de las variables de la salud. Esto no es poco, ¿eh? Un cuarto de la población tiene tendencia a enfermar por cuestiones genéticas. Esto es algo que debe llamar la atención a la bioética, debe poner en énfasis la bioética, no solamente discutiendo el tema de la autonomía, sino también discutiendo el tema de la intervención por parte del Estado. Primero para regular y después también para poder participar en estas investigaciones, ¿no? La tercera es los bienes y servicios sanitarios. Esto es básicamente la presencia o carencia de bienes y servicios sanitarios. Esto es una historia conocida en la República Argentina, ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de bienes y servicios sanitarios, no solamente hablamos de, dentro de un hospital, la presencia o carencia de guantes, de gasas, de camillas, de espacio físico, de la infraestructura sanitaria, del recurso humano, ¿no? Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, anestesistas, camilleros, ambulancieros, todo lo que pueda llegar a representar un bien o un servicio sanitario dispuesto a brindar salud, ¿no? Esto básicamente está orientado hacia el 15% de la tendencia a enfermar de una persona. O sea, que la carencia de bienes y servicios sanitarios o el déficit de bienes y servicios sanitarios tiene incidencia en el 15% de la población con tendencia a enfermar. Es un porcentaje a considerar, obviamente, respecto
del mismo los que benefician o los que utilizan esta teoría de la variable de la salud para beneficiar la economía en la salud, plantean que en realidad el Estado, que es básicamente aquí en donde la actividad debería estar presente, ¿no? El Estado benefactor debería estar presente, muchos plantean que, estudiado desde la economía de la salud, si 1,5 de 10 personas tiene tendencia a enfermar por carencia de bienes y servicios sanitarios, tendríamos que primero resolver el 8,5 restante, ¿no? Esto obviamente dicho y analizado desde aquellos que benefician las teorías de la economía de la salud, ¿no? Y lo que hacen, si se quiere, es, la teoría de la economía de la salud lo que hace es plantear que frente a un recurso que es limitado, porque eso lo plantea desde el origen de la noción del concepto de la economía es la ciencia de la escasez, no hay recursos ilimitados, frente a esos recursos limitados se debe realizar una administración de los recursos eficiente y eficaz. Y dentro del marco de esa administración de recursos eficiente y eficaz, se debe dar mayor atención a las variables de la salud que pueda llegar a representar mayor porcentaje de población con tendencia a enfermar. Esto obviamente, les repito, es lo que dicen aquellos que benefician o postulan las teorías de la economía en la salud, ¿no? No aquellos que plantean la teoría del bienestarismo, obviamente porque plantean que el 15% de la población es mucho, y que obviamente es un déficit del Estado y que tiene que sopesarlo y cubrirlo, ¿no? La última variable de la salud es el estilo de vida o calidad de vida. Este es un concepto nuevo de lo que es la salud. Hoy en día ya no se habla más del concepto de salud como estado de bienestar, no se habla más de salud en términos generales, sino que se habla de calidad de vida. ¿Por qué? Porque la salud no solamente englobó cuestiones físicas o psíquicas, sino también cuestiones sociales, de ambiente, de relación, ¿no? Y todas ellas inciden en la afectación a la calidad de vida o a la salud, como lo quieran plantear. Pero el concepto de calidad de vida es el concepto evolucionado de la salud. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando se habló de salud, se habló básicamente de resolver las cuestiones cuantitativas. O sea, a cuántas personas vamos a atender, cada vez más, a cuánta institución hospitalaria exista, cada vez más, a cuánta aparatología exista, cada vez más. Esa era la discusión que se daba en los 50 y en los 60. Ya en los 70 se comenzó con la introducción de la tecnología, y por eso aquí tenemos que decir que la bioética tiene que participar de esta discusión. Con la introducción de la tecnología se comenzó a vislumbrar una nueva forma de atención en materia sanitaria. Respecto de lo cual, ¿hacia dónde va orientado? La necesidad de mano de obra calificada y especializada, ya no solamente los médicos, sino aquellos que operen la tecnología. Estamos hablando de técnicos, ¿no? Que operen la tecnología, que puedan repararla, que estén en condiciones de actualizarla, ¿no? Entonces ya estamos hablando de el corrimiento de lo cuantitativo y del esfuerzo del recurso humano hacia lo cualitativo, desde el punto de vista no solo del recurso humano, sino del recurso técnico. Porque donde se introduce un recurso técnico, se introduce bajo el pretexto de que mejora la calidad, ¿no? Si nosotros estamos planteando que antes las cirugías se hacían abriendo una persona, sacando lo que estaba mal, reacomodando todos los órganos y volviendo a cerrar, hoy en día con la tecnología esto, en muchos casos, por suerte, ha quedado en el olvido, con por ejemplo cirugías denominadas laparoscópicas, ¿no? En la laparoscópica la tecnología es la que está haciendo el mayor de los esfuerzos, ¿no? Y se plantea entonces desde un punto de vista del corrimiento de lo cuantitativo hacia lo cualitativo, respecto de lo cual el Estado tiene que estar financiando lo cualitativo, o sea, tiene que introducirse en esa mejora científico-tecnológica, obviamente sin desmerecer o sin dejar de lado el recurso humano y el recurso infraestructura, ¿no? Pero está conocido y está sabido por la experiencia mundial que ante mejor recurso técnico, mejor recurso tecnológico, ese recurso tecnológico puede, en cierta manera, compensar la carencia del recurso
infraestructura o el recurso humano, ¿no? Compensar, no decimos reemplazar, ni hablar, no estamos hablando de eso. Claro, el tema es cómo hacemos para aplicarlo esto en la República Argentina. Ustedes me dirán, esto está bárbaro para un país de punta, con tecnología de punta, que produce la tecnología, ¿no? Y que la puede aprovechar para sí mismo. Bueno, ese es el debate que tiene que dar la República Argentina, ¿no? Sin duda, la modernización es algo que se trató de plantear en los 90, algunas cosas quedaron, otras no, ¿no? Y esa modernización que se intentó plantear en los 90 terminó mal por otras circunstancias, no por el hecho de la modernización, ¿no? Hay estructuras que necesariamente deben modernizarse. Ustedes vean lo que es el dictado de una cátedra en la universidad, donde antes era todo a pulmón, yendo al aula, ¿no? Hoy en día, frente a esta posibilidad, frente a estas herramientas que son complementarias, obviamente, no van a reemplazar la labor personal o física del alumno o del docente, pero complementan. Bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado como organizador de esto, ¿no? Al menos, por un lado, planteando las reglas de utilización y luego también propendiendo a el mejoramiento y la modernización del mismo Estado, ¿no? Calidad de vida, cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de un contexto complejo, ¿no? Porque a la hora de calidad de vida, ¿qué es lo que entra dentro de este 40%? Porque es mucho el 40%, casi la mitad de las personas que tienen tendencia a enfermar por calidad de vida. Bueno, aquí comienzan a verse las consecuencias, si se quiere, de la modernización, ¿no? O del modernismo, de la introducción de los medios de comunicación, ¿no? De la introducción de la tecnología en las comunicaciones, Internet, más que nada, más que la televisión hoy en día, ¿no? La Internet que tenemos ya a mano en cualquier dispositivo digital, como puede ser un teléfono, ¿no? Y la información como acceso al poder para tener la capacidad de tomar decisiones autónomas, ¿no? Acá es donde está el juego importante del concepto de calidad de vida, porque hoy en día la tecnología, porque podemos personalizarla en ello, la inteligencia artificial nos dice qué estilo de vida tenemos que llevar para poder llevar una vida sana y equilibrada, de acuerdo a que en cualquier circunstancia o cualquier posibilidad ustedes pueden buscar en los principales motores de búsqueda de Internet cuáles son las condiciones en las cuales ustedes tienen que alimentarse, qué es lo que tienen que consumir, independientemente obviamente de que cada uno de ustedes pueda asistir a un profesional, a un nutricionista, un médico nutricionista, ¿no? Pero la posibilidad del acceso a la información libre muchas veces también conlleva que esta información que está tan a la mano, ¿no? No está administrada de la manera en la que la persona la pueda comprender, ¿no? Por eso siempre se plantea que el estilo de vida que uno lleve está en base a lo que se informe que es el estilo de vida, ¿no? Cada uno puede llegar a tener una posición o una opinión en torno al estilo de vida que uno lleve, pero muchas veces se va a guiar por opiniones de expertos. Y frente a la carencia de la opinión del experto, porque no la tiene a mano, porque cuesta dinero, por X o por Y, uno muchas veces accede a la opinión de este experto tamizada o texturizada a través de las redes sociales, ¿no? Redes sociales, tecnología en general, motores de búsqueda en Internet. Y muchas veces esto no es acceso a la información, porque el derecho al acceso a la información, que es esencial para poder tomar decisiones libres, poder tomar decisiones autónomas, es muy complejo. No es solamente que la información esté que ustedes puedan acceder a ella, ¿no? En realidad es tan sencillo como eso, que la información esté y que ustedes puedan acceder a ella, pero ni la información está, ni ustedes pueden acceder a ella en muchos casos, sin perjuicio de que ustedes puedan, de hecho, acceder a la misma. No sé si se entiende. El concepto de acceso y de conocimiento va más allá de la disponibilidad física o disponibilidad técnica del acceso. Ustedes pueden tener la posibilidad de acceder a motores de búsqueda que establezcan un plan de nutrición, ¿no? Ahora, ese plan de nutrición, ¿quién lo avala? ¿De qué manera?
¿Bajo qué circunstancias? A ustedes le dicen que tienen que salir a correr 3 veces por semana, no consumir elementos que tienen colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se comienza a establecer un mercado paralelo en torno a los mecanismos de comunicación que muchas veces tienden a informar mal o mal informar, ¿no? Porque el acceso a la información, para que sea eficaz, además de ser libre, tiene que estar condicionada a un elemento esencial, el conocimiento, o sea, que nosotros podamos conocer esa información, o sea, que nosotros podamos primero verificarla, validarla, conocerla e interpretarla. El derecho a la información o el acceso a la información tiene que estar tamizada para que nosotros podamos entenderla y comprenderla. Y muchas veces esto no es así. Obviamente, el continuo bombardeo de noticias en los medios de comunicación, publicidades, usted tiene que consumir tal producto porque la sociedad consumista lo requiere, ¿no? Ese es el posmodernismo, ¿no? Luego del modernismo, luego de la etapa moderna, viene el posmodernismo. Y hoy en día ya estamos hablando de elementos despersonalizados totalmente. Estamos hablando de inteligencia artificial. Ya ni siquiera hay una persona que nos dice lo que tenemos que consumir. Ya es la inteligencia artificial la que te dice lo que tenés que consumir. ¿Y quién es la inteligencia artificial? ¿Quién la maneja? ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué contexto es en el que se enmarca esto? Bueno, aquí la Argentina tiene elementos de sobra como para poder empezar a primero legislar y luego controlar esa legislación, porque muchas veces somos expertos en legislar, pero luego cuando llega el momento de controlar, hacemos agua, ¿no? Necesariamente controlar y regular los contenidos. No estoy hablando de fiscalizar y censurar los contenidos, pero sí regularlos, para que se garantice que el acceso a la información esté, que la persona pueda estar informada verazmente, que pueda tomar una decisión libre, ¿no? Entonces, ustedes hoy en día tienen que asistir a que si las variables de la salud nos dicen que más del 40% de la población tiene tendencia a enfermar por el estilo de vida que lleve, y esta es a las claras la variable de la salud más subjetiva que hay, porque si hablamos de genética, no hay nada de subjetividad en la genética, es pura objetividad, es pura objetividad. Ahí es muy difícil retocar estadísticas, es muy difícil fraguar algún dato, es estadística pura. Bienes y servicios sanitarios también, si la recopilación de los datos es correcta, si no hay corrupción en el medio de datos, los bienes y servicios sanitarios son específicos, son determinados y no se pueden alterar. Así también el acceso a un medio ambiente adecuado y condiciones de salubridad, higiene y vivienda adecuada. Esto con un trabajo de campo a través de los licenciados y licenciadas en trabajo social se puede realizar por parte del Estado, por parte de un privado, de una empresa, sin ningún tipo de problema. Ahora, el estilo de vida es la más subjetiva que hay. Entonces, frente a esa subjetividad requerimos elementos objetivos que puedan encorsetar esta situación y permitir que pueda llegarse a un acceso libre, pero informado de cada una de estos condicionamientos y de cada una de estas informaciones que nosotros tenemos que llegar a tener, para poder disponer libremente, ¿no? Estos son elementos esenciales, básicamente, de Derecho Civil 1, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de voluntad, para poder tener voluntad, o sea, para poder decidir, para poder tener esa capacidad de decisión, esa autonomía, ¿no? Tenemos que tener los 3 elementos de la voluntad. Nos resumimos a Civil 1, discernimiento, intención y libertad, ¿no? Tenemos que saber discernir, para ello tenemos que estar informados, tenemos que tener la intención de poder discernir y tener, obviamente, la plena autonomía para poder discernir. Si nosotros estamos conminados, presionados o con algún elemento sugestivo, ¿no? En nuestro subconsciente, es muy difícil decidir y elegir libremente, y por ende la voluntad está viciada. Pero claro, obviamente nadie para la pelota y mira esto, porque forma parte del posmodernismo, el consumo, la ligereza, lo liviano, la rapidez, el ya, ¿no? Entonces esto va generando
un daño, ¿no? En las condiciones en las cuales se puede analizar y estudiar esta variable, que es de las variables más importantes que hay, y que hoy en día la bioética tiene que dar su puntapié, ¿no? Tiene que participar en las comisiones de debate legislativo, tiene que comenzar a intervenir en las regulaciones, ¿no? Porque es el último elemento frente al avance de la posmodernidad y de la tecnología, para poder defender lo último que le queda de esencia al ser humano, que es su propia humanidad, ¿no? Su propia capacidad de decidir. Y nosotros ya estamos hablando de regular la inteligencia artificial cuando todavía no podemos, con la introducción de esta inteligencia artificial, regular la voluntad humana. Es difícil. Claro, ustedes me dirán, pero este es el mundo en el que vivimos. Claro, esa es la trampa en la que nosotros vivimos, ¿no? En este mundo consumista. Obviamente que uno no va a denostar al mundo consumista en el cual vive y está inmerso, pero claro que es necesario, en cierta medida, y esta asignatura al menos lo plantea como uno de sus postulados, parar la pelota y comenzar a analizar, no solamente desde la revolución tecnológica corriendo el ser humano de atrás, sino tratar de ponerse adelante, ¿no? Poner como prioridad al ser humano en la medida que se pueda, porque es el motor de la civilización, ¿no? Como motor de la civilización, esencialmente, conciencia y subconsciencia tienen que estar unificadas, tienen que ser una sola, ¿no? Y lograr de esa manera entonces avanzar en las regulaciones para permitir tomar decisiones libres. El objetivo final es permitir tomar decisiones libres. Si vos, en tu completo conocimiento, salís de noche, te emborrachás, te drogás, fumás o comés en exceso hamburguesas de determinada marca de multinacional o nacional que te puede hacer mal, pero estás informado fehacientemente de todos estos elementos, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de decisiones libres. Ahora, si nosotros no tenemos esos elementos, por cualquiera de las circunstancias en las cuales nosotros estemos, de vulnerabilidad, ya sea en cuanto al acceso a la información, social, económica, cultural, tenemos entonces un error en el diagnóstico, en ese caso. Entonces el déficit tiene que ser suplantado o reemplazado por información y por acceso a información, porque si no, no podemos estar hablando de decisiones libres, ¿no? Y concretamente, la bioética lo que más nos deja es básicamente poner de resalto las decisiones libres y la autonomía, ¿no? Pero esto que es muy lindo de hablar, de autonomía y voluntad y demás, no es tan sencillo para cada caso en concreto. Entonces, ahí es donde la bioética tiene más campo de desarrollo. En la beneficencia, como principio, ¿qué podemos decir? Que el médico sea un matasano y que haya un juicio de mala praxis, o que el médico por negligencia no hizo el bien. Bueno, la beneficencia tiene esos límites. La autonomía es la que no tiene límites, ¿no? La autonomía es la que va a ser el motor de decisión propio del individuo, ¿no? Y es la única que le va a permitir al individuo diferenciarse entre sí, entre otros individuos y para con la tecnología en el futuro. Vuelvo a repetir, ya estamos discutiendo la conceptualización y el encuadramiento de la inteligencia artificial, pero no terminamos de discutir el rol del ser humano en este mundo. No lo terminamos de discutir. Si no, no existiría materia como filosofía o bioética, ¿no? Estaríamos ya planteando que somos simbióticas con la inteligencia artificial y bueno, tendremos que ir hacia eso, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese esquema, en esa subjetividad, en ese ser humano, ser consciente, necesitamos entonces volver a discutir y hallarnos para poder establecer los límites y que hacia adelante, en este posmodernismo, nos encuentre como seres humanos con mayor capacidad de poder tomar decisiones a nuestra voluntad y no a la voluntad de terceros o incluso de máquinas.
¿no? Bueno, concretamente esto era la idea mía de hoy, en cuanto a un planteamiento más que nada de derecho a la salud. La semana siguiente, que tengan conmigo, dentro de 15 días, mi idea es plantearles algo de cómo funcionan la bioética en términos prácticos en materia de derecho a la salud, los comités de bioética, cómo son los comités de bioética intrahospitalarios, extrahospitalarios, cuáles son las funciones que tienen, para después la otra clase ya hablar de derecho ambiental, tratar de introducir dentro de esos 15 días que tenemos alguna clase de derecho ambiental con la cátedra de medio ambiente de la facultad, y ya obviamente a inicios de diciembre, porque ya no nos queda mucho, fíjense que estamos a 20 de octubre, nos quedarán como mucho un mes y medio de clases, como mucho, para poder terminar entonces, como les decía, a inicios de diciembre con la presentación del trabajo final. Concretamente, no sé si ustedes han podido tener acceso, yo dejé todo en manos de la gente del centro de estudiantes que me manifestó que los tenían registrados a ustedes de alguna manera, no sé cómo, sinceramente, pero que les habían dado las contraseñas de acceso al Google Classroom del seminario de bioética. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de introducirse en el Google Classroom, de verificar la documentación que hay allí, toda la bibliografía que estamos subiendo, porque esto es interesante a los efectos de luego presentar el trabajo final. La idea nuestra de presentar el trabajo final va a ser, al menos, si no es presencial, virtual a través de este Google Classroom, porque muchos de ustedes no son regulares, y entonces tenemos el tema de que en la plataforma no se hallan, no se encuentran, ¿no? No sé si han tenido la posibilidad de ingresar. Yo personalmente no recibí ninguna información. Bien, hagan una cosa entonces, comuníquense con el centro de estudiantes, porque si no hacemos teléfono descompuesto. A mí se comunicó conmigo una chica que se llama Jessica Rojas. Sí, es la que nos agregó al grupo de WhatsApp. Bien. En todo caso, entonces, en ese grupo de WhatsApp, pídanle, por favor, que los agregue a cada uno de ustedes a esta página de Classroom. Perdón. En el grupo de WhatsApp, cuando uno pone, no pongo la cámara, profe, disculpe, porque tengo problemas con internet hoy y se me corta, si no. En el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo de WhatsApp, está el link para entrar al Zoom a las clases de todos los miércoles, y abajo yo vi hoy, cuando entré, que actualizaron y pusieron Google Classroom. Supongo que entrando en ese link que está ahí abajo, podremos entrar al Classroom de la materia. Creo que es así. No estoy segura, pero de última lo podemos hablar en el WhatsApp porque ahí hay un link para entrar. Hagan eso entonces, porque nosotros muchas veces, por una cuestión de organización de cada uno de ustedes, preferimos no ir de privacidad, más que nada preferimos no participar muchas veces en los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan manejarse entre ustedes, como armar los trabajos y demás, y tienen obviamente la vía de comunicación con nosotros por mail y por plataforma, en este caso plataforma no, pero tienen mi mail, cada uno de ustedes tiene mi dirección de correo electrónico, que no lo tenga ahora yo se las paso de vuelta, pero está bueno eso del grupo de WhatsApp para ingresar allí. Traten entonces de esa manera ingresar, si tienen inconvenientes comuníquense con esta chica Jessica Rojas y vayan viendo el Classroom, que creo que bioética está dividido en 3 unidades con bibliografía al pie, y nosotros vamos a crear una instancia de trabajo final, de evaluación final, Sí. para aquellos Ahí, que profe, quieran entré. presentar el... Ah, perdón. No, le decía que ahí entré y aparecen 3 unidades: unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Es eso? Estaba haciendo lo mismo y mandé una captura de pantalla al Sí, grupo. sí, ahí pude. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, perfecto. Ahí tienen algo de la bibliografía como para empezar, de lo que nosotros fuimos subiendo estos últimos cuatrimestres que lo dimos virtual. Independientemente de ello, que ya, digamos, la presencialidad en la facultad está bastante abierta, tienen básicamente la posibilidad de acceder a los
a la bibliografía en papel que tengan en el centro de impresiones. Nosotros igual hemos digitalizado mucho de lo que era la bibliografía de la cátedra, que se basaba mucho en presentaciones de quien les habla y del doctor Horacio Salvador, que es el titular. Tiene varios libros escritos acerca de bioética y muchos de ellos están digitalizados. No sé si en el Classroom, pero sí seguramente en la facultad, como bibliografía de apoyo para poder realizar el futuro trabajo final. Yo de todas maneras, acá les voy a poner mi dirección de correo electrónico para que les quede. De ahora en más se van comunicando conmigo a esta dirección de correo electrónico. Esta es mi dirección de correo electrónico personal, jl-aliende@hotmail.com, ahí la van a ver en el Zoom. Y de esa manera se van comunicando conmigo. Cualquier duda o consulta que tengan, o orientación para realizar el trabajo final, cualquier cosita que ustedes necesiten, se comunican conmigo allí y yo contesto en el transcurso del día o de los 2 días, no más. Y bueno, nos vamos comunicando a través de esa manera, si les parece. Perfecto. Bueno, hacemos una cosa entonces, cortamos acá la clase. Ustedes van a tener entonces con el doctor Horacio Salvador la próxima clase y la próxima conmigo. Ya más o menos estuvimos divisando lo que va a ser las últimas clases del cuatrimestre. Cualquier duda o consulta que tengan me la van haciendo llegar. Pónganse si quieren ya a mirar a ver los temas de bioética, a ver qué es lo que quieren elegir, así ya no los agarra desprevenidos cuando estén terminando el cuatrimestre para realizar el trabajo final. Cualquier consulta que tengan para realizar el trabajo final también me tienen a mí disponible, tanto a mí como al doctor Salvador, en cualquier momento los podemos orientar y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias, profe. Buenas tardes. Chau, chicos. Hasta luego, buenas tardes.